sacerdocio que nos habilite para meternos en la agenda del ministerio del Espíritu Santo. Hace algunas semanas estábamos hablando del ministerio del Espíritu Santo, pero hice una pausa, de Hechos capítulo 1 y capítulo 2, para hablar de la importancia de prepararnos nosotros para el ministerio del Espíritu. El sacerdocio del creyente, y lo estamos viendo en el libro de Éxodo. Hace algunas semanas veíamos los altares. No hay sacerdote del nuevo pacto sin altar. Si usted es un servidor de Dios, usted debe tener un altar. Si usted no tiene altar personal, entonces usted pues anda participando, pero no está activo en su sacerdocio. Al hablar de tener altar, no estoy diciendo que tenga un nicho con la foto del pastor Julio ahí en la casa. No estamos hablando de levantar algo así en la pared, sino de que nosotros tengamos comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo. En la reunión cantamos, adoramos, oramos, escuchamos la palabra, pero personalmente necesitamos tener comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo. Ya hablamos de los altares, suficiente. Ahora vamos a hablar de Éxodo capítulo 25, donde el Señor habla de la edificación del tabernáculo. La edificación del tabernáculo. Hay algunos conceptos que probablemente ya los conozcamos. Vamos a retroalimentarnos, vamos a refrescar estas enseñanzas, pero sobre todo vamos a dejar grabado este discipulado para futuras personas que lo puedan escuchar y que tengan ahí los principios y los puedan digerir. Éxodo 25, capítulo 2, el Señor le dijo a Moisés, le dijo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. ¿Que tomen qué? Una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Fíjate bien. Primero les habló de los altares. Pero hemos visto últimamente, en las últimas semanas, que los altares después del Sinaí son para ofrecer. Antes del Sinaí era para pedir maná, pedir pan, pedir agua, tener necesidades. Pero al llegar al Sinaí ya ellos deberían tener el entendimiento de que Dios se estaba encargando de todo. Jesús lo dijo de otra forma, si buscan primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Esto se nos tiene que revelar, porque a veces lo podemos tener memorizado, que está en Mateo capítulo 6, versículo 32, pero no vivirlo. Podemos saberlo de memoria, pero no estarlo viviendo porque estamos afanados. Estamos pidiendo por necesidad, estamos corriendo siempre por la necesidad y no hemos aprendido a confiar en Dios. Y es verdad que hay que trabajar, es verdad que hay que hacer ciertas cosas, pero el punto es no estar en el afán. Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis porque cada día trae su propio afán. Aprendamos a confiar en el Señor. Y allí en el Sinaí es donde el Señor muestra los altares donde se tiene que ofrecer. Ya vieron que les di maná. Ya vieron que les di sombra, ya vieron que les di agua, ya vieron que todo lo puedo. Aprendan a confiar en mí. Ese era el mensaje. Ahora, en este capítulo, les está diciendo a Moisés, dile al pueblo de Israel que traigan ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Habla de una ofrenda voluntaria. Habla de aprender a honrar a Dios. La ofrenda tiene que nacer del corazón. Lo que le damos al Señor tiene que salir de la convicción de lo que está acá adentro, que es para honrar a Dios, que es para reconocer que Él es Dios, y tiene que ser de corazón. Pablo dijo, en una de las cartas dijo, cada uno dé como propuso en su corazón. Habla de que antes de venir a la reunión, allá en nuestra casa, uno tiene que proponerse, dar al Señor. Porque en el libro de Deuteronomio el Señor dijo, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Señor, pero no tengo, pero tienes que creer que te voy a dar. Señor, pero apenas me alcanza, tienes que verlo como una semilla, porque si aprendes a honrar a Dios y pones en el altar tu ofrenda, tú tienes que estar seguro que lo que el apóstol Pablo enseñó, de que el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. Cuando caminas en base a esos principios, vas a ver cómo los cielos se abren sobre tu vida, porque estás caminando sobre la base de la fe y de la honra a nuestro Señor. Alguien dele un aplauso a Jesús. Entonces, conforme a su corazón proponga. Ahora fíjense bien, esto también lo entendió David, el rey David. Al final
de su reinado, en primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 12 en adelante, el rey David dice así: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, madera para las cosas de madera, bronce, hierro, etcétera, etcétera. Y luego dice el versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. David dijo, yo amo la casa de mi Dios. Fíjate que David no levantó el templo, fue su hijo. Pero a él Dios le había dicho, tú no vas a edificar templo, lo va a edificar tu hijo. Y él, aunque no iba a edificar el templo, él dijo, yo ya amo la casa de mi Dios. Yo ya amo ese santuario que se va a levantar. Y como tengo afecto en la casa de mi Dios, yo guardo, dijo David, en mi tesoro particular, oro y plata que he dado para la casa de mi Dios, además de todas las cosas que he preparado para la casa de mi santuario. Y empieza a decir cuánto le va a dar: 3,000 talentos de oro, 7,000 talentos de plata, oro para las cosas de oro y plata para las cosas de plata. Y mira cómo termina el versículo 5, dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? David entendía que el asunto de dar a Dios tiene que ser un asunto del corazón, porque si no es del corazón no es en fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando a nosotros se nos revela el asunto de las ofrendas, sabemos que no es tratar de dar una moneda o la cooperacha para la renta. No es cooperacha para la renta. Las ofrendas no son ninguna cooperacha. Las ofrendas son una oportunidad para honrar a Dios. ¿Alguien dice amén? Es una oportunidad para honrar, porque nos presentamos, le damos, impulsamos su reino, lo honramos. Por eso David, aunque era el rey, no les dijo, a ver, aquí todos se van a mochar, aquí todos se van a caer. No, dijo, ¿quién quiere dar ofrenda voluntaria? Aunque tenía autoridad para decirles, tienes que hacerlo a cada tribu, él dijo, no, porque los asuntos de Dios tienen que ser espontáneo, tiene que ser un despertar del corazón, un asunto espiritual que nos lleva a dar. ¿Alguien dice amén? Hace el llamado, ¿para quién lo hace? De forma voluntaria. Y mira la respuesta. Entonces los príncipes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los superintendentes de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Empezaron por las cabezas, empezaron por los padres de familia. A mí, mi papá, yo recuerdo que de niño me enseñó a honrar a Dios con las ofrendas. Hijo, le tienes que dar el diezmo al Señor. Desde niño lo aprendí. Yo recuerdo que no sabía que había que ponerlo en un sobre especial, y un día llegué con un bonche de monedas, así una bolsota, y lo eché en el ofrendero, y alguien dijo, ¡hala, cuánta ofrenda! No era ofrenda, era un diezmo, pero yo no sabía que había que ponerlo en un sobre. Pero bueno, aunque no lo sabía, Dios sabe que lo di como un diezmo. Pero desde niño lo aprendí. ¿Y por qué lo aprendí? Porque mi papá me lo enseñó. Y mi papá me lo enseñó porque él lo vivía y lo practicaba. De esa forma fue como yo lo aprendí. ¿Alguien está aquí conmigo? Empezó con los padres de familia. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro y piedras preciosas. Y mira lo que dice el versículo 9. Y se gozó el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se gozó mucho el rey David. El rey David es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice que el rey se gozó de que la gente dio voluntariamente con todo su corazón. El rey Jesús se agrada, se regocija cuando tú y yo lo hacemos voluntariamente, porque lo estamos haciendo con el propósito de honrar al Señor. ¿Alguien dice amén? Esto debe ser voluntario. Debe ser algo que sale del corazón. Debe ser algo que nos mueve. Ahora, ¿cuál era el propósito de la ofrenda? ¿Por qué el Señor le dijo, dile al pueblo de Israel que presenten ofrenda para mí? Y esa petición fue en el desierto. No fue cuando estaban en Canaán, fue en el desierto. No fue cuando ya tenían sus tierras de cosecha, fue antes. Porque a través de la honra a Dios, ellos iban a poder entrar a la tierra de Canaán. A través de la honra a Dios sería una llave que les abriría la puerta para entrar a su propósito en Canaán. A veces nosotros podemos decir, es que no tengo dinero, o cuando tenga mi empresa, tengo el proyecto de una empresa, cuando tenga la empresa, hasta voy a pagar la renta de la expo. No necesitas eso. Desde ahorita, con lo que tienes, es con lo que puedes honrar a Dios. No se trata de cantidades,
Se trata de un asunto del corazón donde dice, recibí 100 pesos, le voy a dar 10 pesos al Señor. Una vez alguien me dijo, pastor, estoy bien apenado porque en el sobre solamente eché 2 pesos de ofrenda. Y es muy de 10, es muy poquito. Pero es que la verdad solamente recibí 20 pesos. Yo le dije, no se trata de cantidades. Se trata de la honra que le estás dando al Señor. Si tú estás siendo fiel en lo poco, estás calificando para ser fiel en lo mucho. Porque el Señor ve que esos 2 pesos, que lo que te los podrías gastar en un chicle, tú dices, no, estos son para el Señor. 20 pesos recibo, 2 pesos le doy al Señor. Eso habla de la calidad de honra que le estás dando al Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, no es cantidades. Es un asunto de entendimiento. Es para el Señor. Es para el Señor. Es reconocer que todo lo que recibimos proviene de Él. Ahora, el propósito de la ofrenda lo leemos en el versículos 8 y 9. Dice el versículo 8, y que me hagan un santuario. La ofrenda es para que me hagan un santuario, para que yo habite entre ellos. En ese contexto era un tabernáculo, una tienda viviente, una tienda movible. Un tabernáculo. Hoy parece que estamos en un tabernáculo. Porque los miércoles en la noche estamos aquí, el domingo en la mañana trasladamos para allá al tabernáculo, la Expo Tampico, y luego el domingo por la tarde venimos otra vez aquí. Estamos como en ese tiempo de Israel en el desierto, pero un día el Señor nos va a abrir la puerta para edificar el santuario de 5,000 personas allá en la colonia Villahermosa. ¿Alguien dice amén? Llegará el momento, prepárese. Porque cuando llegue ese momento, a lo mejor Dios lo va a mover a sembrar su coche, a sembrar un departamento, a sembrar su casa. Yo no sé qué vaya a moverlo el Señor, pero esa casa se va a edificar para nuestro Señor. Amén. Ahí era un tabernáculo andante, movible, que llevaban para todas partes. Pero ahí dice que es un santuario, una ofrenda para el santuario. ¿Y qué significa santuario? Según el diccionario bíblico, santuario es el lugar de la revelación de Dios. El lugar donde Dios se revela. El lugar que Dios escoge para manifestar su nombre. El lugar que Dios elige para hablar a través de ellos, de ese lugar, a su pueblo. Recordemos que el Señor iba en la nube antes del Sinaí. Iba en la nube, no estaba entre ellos. Iba en la nube. En el Sinaí descendió a la nube para preparar al pueblo, darles los diseños del tabernáculo. Pero después del Sinaí, cuando edificaran el tabernáculo, el Señor habitaría entre ellos. Estaría entre ellos. Es el ministerio del Espíritu que les hemos estado hablando y que continuaremos después con esto, pero habla de la importancia de invertir en ese santuario, en ese lugar donde Dios se revela. Por eso vemos que cuando fue edificado, Dios hablaba cara a cara con Moisés. Así dice Éxodo capítulo 33, que descendía la nube y todos veían que el Señor entraba allí y hablaba Dios cara a cara con Moisés. Santuario donde Dios se revela. Antes del Sinaí estaba arriba de una nube, en figuras, en sombras, pero ya después estaría revelándose en medio de todo el pueblo. Por ejemplo, en Betel, Dios se le reveló a Jacob. Jacob tenía una promesa. Jacob sabía lo que Dios le había dicho a Abraham y a Isaac. Jacob tenía presente eso, pero a Jacob no se le había revelado Dios. Jacob solo tenía información. A Jacob, su padre y su abuelo tal vez le platicaron: mira, hijo, a mí se me apareció Dios y me dio una palabra y me dijo que me iba a bendecir y que me iba a dar esta tierra y que mi descendencia iba a ser heredera de este territorio. Jacob tenía esa información, pero no se le había revelado Dios. Y cuando iba a la casa de Labán, su tío, la palabra nos dice que llegó a ese lugar llamado Luz, que después se convirtió en Betel, y al estar ahí dormido, vio la escalera donde Dios se le reveló, a través de un sueño, pero se le reveló. Y en ese lugar en que se le reveló, dice la palabra que cuando Jacob se levantó, dijo: wow, qué terrible es este lugar, qué tremendo es este lugar. Yo no sabía que aquí estaba Dios. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. A veces podemos estar en la iglesia, pero no saber que aquí Dios está hablando. A veces podemos estar aquí en la reunión, pero no recibir revelación de Dios. El que está a tu lado puede estar siendo edificado con la palabra, puede estar hablando en lenguas, puede estar lleno del Espíritu Santo, pero a veces a ti y a mí nos puede pasar que no nos ha tocado esa experiencia. Mucho tiempo fui a la iglesia y no sentía nada, salía igual. Era una persona que no conocía a Dios.
Aunque mis padres predicaban la palabra, yo no conocía al Señor. Yo, dice Florecita, nada más iba a mascar chicle a la iglesia, ¿verdad? Y me sentaba mero atrás y a mascar chicle y a estar platicando y comiendo y distraído. Aunque iba a la iglesia, no conocía a Dios. Aunque había un llamado para mí para servir a Dios, yo no conocía a Dios. Crecí en la iglesia, conocí la Biblia, de niño leí toda la Biblia, pero no conocía a Dios. Así estaba Jacob. Llegó a ese lugar y digo, wow, qué terrible lugar, qué tremendo. No sabía que aquí estaba Dios. Y levantó una piedra y la ungió por señal. Así dice, levantó una piedra y la ungió con aceite por señal, diciendo, esta es casa de Dios. Y hace un pacto con Dios, Señor, si tú vas conmigo, me das comida para comer, vestido para vestir, y me guardas y me traes de regreso, tú serás mi Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Ahí habla de que la revelación que tuvo de Dios lo llevó a dar. Por eso la ofrenda debe ser voluntaria y la ofrenda viene como revelación de que es para Dios. No son para los tenis del pastor, es para Dios. Se nos revela. A Jacob se lo reveló y dijo, esto es casa de Dios. Yo daré mi diezmo. Ahí se le reveló. Bueno, llegó a la casa de Labán, su tío. Trabajó por la primera esposa 7 años. Y le dieron a la mayor en lugar de la menor. Él quería la menor y le dieron la mayor. Fue el primer desentonado de la Biblia. Porque pidió la menor y le dieron la mayor. Le tocó bailar con la más fea, ¿no? Trabajó 7 años por una, 7 años por otra. Y después de trabajar esos 14 años, el suegro le dice, mira, pues está bien, no está bien que trabajes para mí sin salario, establécete un salario. Y ahí trabajó otros 7 años. Y conocemos la historia, ¿no? 20 años. 20 años. Y entonces a Jacob se le ocurre regresar ya a la casa de su padre, a la tierra de donde él era. Y va de regreso. Y la Biblia nos dice que llegaron a Siquem. A Siquem. Y al estar en Siquem, la Biblia nos dice que Dina, la hermana o la hija menor de Jacob, fue violada por los habitantes, por un hombre de Siquem, por un príncipe. En Siquem fue violada y entonces sus hermanos se enardecieron. Pero aquel hombre que la violó se enamoró de ella y vino con ellos para decirle, oigan, pues miren, queremos emparentar, dennos a su hija como esposa y vamos a emparentar y vamos a comercializar, vamos a hacer las paces. Y entonces 2 hermanos de Dina, con el colmillo largo y retorcido, les dijeron, no podemos emparentar con ustedes porque ustedes son incircuncisos. Sin embargo, circuncídense y entonces les daremos a nuestra hermana como esposa. Y ahí van aquellos de obedientes y se circuncidan todos los varones. Y dice la palabra que cuando estaban en su dolor más fuerte de la circuncisión, van estos 2 con la espada y los matan a todos porque estaban adoloridos. Los mataron a todos y entonces Jacob dice, ¿qué han hecho tremendos? Me han vuelto aborrecible delante de todos los amorreos y los cananeos que están aquí. Se van a juntar contra mí y nos van a masacrar por esto que acaban de hacer. Y entonces en ese tiempo de crisis o en ese tiempo de conflicto, de riesgo, el Señor le habla. ¿Y qué crees que le dijo el Señor? El Señor le dijo, ve a Betel, ahí donde te reveló Dios cuando venías huyendo de tu hermano. 20 años olvidando el santuario. 20 años olvidando el lugar donde Dios se había manifestado a él. Y en ese tiempo de crisis, cuando todos se estaban juntando contra él, el Señor lo manda a Betel. Ahora, ¿por qué lo manda a Betel? Ahí le está hablando, pero le dice, ve allá. Porque aunque Dios está en todas partes, hay un lugar donde Él se manifiesta. Aunque Dios está en todos lugares, porque es omnipresente, Él se manifiesta. Esto es una enseñanza en el antiguo pacto acerca de la iglesia. Porque alguien puede decir, ¿yo para qué me congrego? Yo no necesito congregarme. La relación con Dios es personal. Entonces, ¿para qué Jesús estableció la iglesia? A veces podemos tener conceptos que leemos o escuchamos por ahí de gente que no ha entendido el asunto de la espiritualidad y dicen, yo no necesito congregarme. ¿Por qué tengo que ir a una iglesia? La relación con Dios es personal. Yo cada vez que salgo de mi casa me encomiendo a Dios. Entonces, ¿por qué Cristo estableció la iglesia? Ahí vemos que aunque Dios está en todas partes, le está diciendo, ve a Betel, al lugar donde se manifestó Dios cuando huías de tu hermano Esaú. Y la palabra dice que entonces Jacob le dijo a sus hijos, santifíquense,
quiten todos los ídolos que tienen. Y dice la palabra que cuando Jacob decidió obedecer al Señor, el terror de Dios empezó a moverse en aquellos pueblos y nadie se levantó contra Jacob. Cuando tú decides integrarte a la iglesia, cuando tú decides buscar al Señor con todo tu corazón y entender que hay un lugar, un santuario donde Él se manifiesta, entras en cobertura y aquellos espíritus inmundos que pretendían levantarse contra ti salen huyendo porque el Señor se levanta para pelear a tu favor. ¿Alguien dice amén? Dice que llegó Jacob a Betel y edificó un altar ahí en Betel. Lo pudo haber edificado en Siquem. ¿Por qué no lo hizo allá? Porque acá es donde Dios se le reveló. Acá es donde Dios se manifestó. A veces puedes tener una experiencia o aprender en tu casa o estar en el Facebook o estar en YouTube escuchando, pero hay un santuario y ese santuario no se llama YouTube, ese santuario no se llama Facebook, ese santuario se llama Iglesia del Señor, la iglesia que ha sido santificada por la sangre de Cristo. ¿Alguien dice amén? Dice que ahí se le apareció otra vez al Señor. Ahí se le apareció en el santuario. Dijo Dios, yo estaré contigo, te cuidaré y cumpliré mi propósito en ti. Cuando regresa nuevamente a Betel, en ese capítulo, el Señor le cambia el nombre. Antes de tener el encuentro con el ángel, aquí en el altar Dios le estaba anunciando que venía un cambio de nombre. Ahí el Señor le dijo, ya no serás Jacob, ahora serás Israel. Israel será tu nombre. Es en la iglesia donde nosotros recibimos la palabra que transforma nuestra vida. Nos quita lo tramposo, nos quita lo Jacob y nos convierte en príncipes con Dios. Nuestra mentalidad es transformada con la palabra, porque aquí la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo derriba nuestros argumentos, derriba nuestras culturas que habíamos adquirido en este mundo y nos lleva a tener los pensamientos altos y frescos de la palabra del Señor. Alguien dele un aplauso a Jesús. Y ahí le confirma, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de ti. Mira cómo el Señor le está hablando en el santuario. No se lo dijo en Siquem, se lo dijo en Betel. No se lo dijo allá donde estaba en el conflicto, se lo dijo en la casa de Dios. Le está diciendo, hey, yo ya estoy viendo tus siguientes generaciones. De ti van a salir reyes, de ti van a salir naciones. Si estabas lejos de mí, tus hijos se iban a extraviar. Pero si vienes a la casa del Señor, tus hijos serán príncipes con Dios. Amén. Y Jacob erigió una columna. Génesis 35, Jacob erigió una columna en el lugar donde había hablado con él, una columna de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, casa de Dios. Estamos hablando del santuario, el lugar donde Dios se revela, el lugar donde Dios se manifiesta. David escribía un salmo refiriéndose a esto. El Salmo 20. Y dice el Salmo 20, mira lo que dice David. Jehová te oiga en el día de la angustia. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Y mira lo que dice el 2. Te envíe ayuda desde el santuario donde se revela. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y luego dice, haga memoria de todas tus ofrendas. O sea que el santuario se sostiene. Por eso el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que traiga ofrenda para edificar un santuario. El santuario se sostiene. Donde Dios se revela, donde Dios nos habla, donde Dios nos ministra, se tiene que sostener. Y entonces el salmista David, refiriéndose a lo de Jacob, dice, el Dios de Israel te escuche, el Dios de Jacob te escuche, te sostenga, te envíe ayuda y haga memoria de tus ofrendas. ¿Ya ve cuán importante es sostener el santuario de la casa de Dios? ¿Ya ve qué importante es que sostengamos la casa del Señor? Por eso Malaquías dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuántos reciben alimento de la palabra de Dios? Ese alimento nos nutre, nos fortalece, nos bendice, pero nosotros correspondemos
sosteniendo el santuario, para que en el día de la angustia salga del santuario la palabra de revelación, la palabra de sabiduría, la impartición de fe, la impartición de bendición, que te saque de la angustia, que te saque del problema. ¿Alguien está aquí conmigo? Que el Señor haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Esto me está diciendo que las ofrendas nunca son en vano. Esto me está diciendo que los holocaustos nunca son en vano. El Señor hace memoria de ellos. ¿Cuándo hace memoria? Cuando estás pasando dificultades, cuando estás pasando adversidades. El Señor dice, mira, este hombre sí tiene fe. Este hombre sí tiene fe. ¿Por qué tiene fe? Porque se ha encargado de sostener mi casa. Se ha encargado de guardar ese santuario donde le revelo mi palabra y donde le revelo mi presencia. Amén. Diga conmigo, la iglesia. Esto es figura de la iglesia. Este tabernáculo es figura de la iglesia. En Hechos capítulo 7, cuando Esteban está presentando su defensa, menciona la iglesia del antiguo pacto a través en el tiempo de Moisés. Uno entiende que la iglesia la estableció Cristo, pero para el Señor aquella congregación también era una iglesia. Porque iglesia es la asamblea de llamados afuera. Y esa asamblea había salido de Egipto. Esa asamblea había salido del mundo y estaba buscando la voluntad de Dios. Es una figura de ahora la iglesia en el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús. Pero en Hechos leemos que la Escritura dice que el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Añade a la iglesia. Entonces, el pensamiento de que yo para qué voy a la iglesia, o pues yo no necesito ningún compromiso con la iglesia, chocaría con esto que en Hechos capítulo 2 dice, que el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Cuántos de aquí son salvos? Levante su mano si usted tiene a Cristo y es salvo. La Biblia dice que usted ha sido añadido a la iglesia. Usted no puede crecer fuera de la iglesia. Si usted quiere crecer fuera de la iglesia, usted no es salvo. Porque el arca que construyó Noé es una figura de la iglesia ahora en Cristo. La iglesia donde el Señor nos salva. Algunos parecemos los elefantitos que estamos entrando allí. Otros las jirafas. Pero todos encontramos un espacio en la casa del Señor. De hecho, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Si usted no forma parte de la iglesia, entonces la cabeza suya no es Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1, 17 y 18 dice, y Él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten, todas las cosas. Su vida, mi casa, el ministerio, su trabajo, su empresa, el universo entero subsiste por Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, el santuario, figura de la iglesia, nos muestra la importancia de pertenecer, de invertir, de servir. El tabernáculo que se levantaría era para que los sacerdotes ministraran en este lugar conforme al ministerio del Espíritu Santo. Y en el nuevo pacto, la iglesia es el lugar donde usted y yo desarrollamos el sacerdocio del creyente. Servimos al Señor, presentamos nuestras ofrendas, presentamos nuestra adoración, presentamos nuestro servicio al Señor. La iglesia es mostrada como la novia de Cristo, que se casará en las bodas del Cordero. ¿Y quiénes son los que se casan? Los que están enamorados. Si usted no está enamorado de Cristo, ¿para qué va a las bodas del Cordero? A usted no lo tienen que casar a fuerza. Uno se casa con Cristo de corazón, voluntariamente, por amor. Pero si usted no quiere formar parte de la iglesia, entonces usted no está enamorado de Cristo. Y si no está enamorado de Cristo, las bodas del Cordero no son para usted. La Biblia habla de un hombre que entró a una boda y no era invitado, y aunque se vistió, se puso el vestido de sembrador de su red, y le dijeron, ¿y tú qué haces aquí? O sea, que aunque te disfraces, no puedes estar. A las bodas solo entran
la novia y el novio, y los que están ahí arriba, enamorados. ¿Sabes qué dice Salomón? Salomón dice, 60 son las reinas, 80 las concubinas, y muchísimas las vírgenes, pero solo una es la paloma mía. Déjame te lo ilustro. 60 son las reinas, o sea, las que les gusta mandar y no obedecer a su rey. Creyentes que no les gusta obedecer a Jesús, que no les gusta obedecer la palabra. 80 son las concubinas, las que no quieren compromiso con el rey, las que no se quieren comprometer con la visión de Jesús, las que no quieren ser la ayuda idónea de Cristo aquí en la tierra. Y dice, muchas son las vírgenes, las doncellas, sí, las que no tienen intimidad con Dios, las que no tienen intimidad en el altar, pero solo una es mi paloma. Y eso es figura de la iglesia. Denle un aplauso a Jesús. Entonces la iglesia no es una reina que manda. No es por eso no nos llamamos Santa Madre Iglesia, no. Porque eso es matriarcado. La iglesia tiene un rey y se llama Jesucristo. La iglesia tiene un Señor y se llama Jesucristo. Amén. Necesitamos intimidad con el Señor. Buscarle. Necesitamos hacer su voluntad. Y necesitamos comprometernos con Él. Esa es la paloma. Es la paloma de Cristo. Amén. Además, Cristo edifica su iglesia. Fuera de la iglesia no podemos ser edificados. Porque sobre la revelación que Pedro tuvo de Jesús, sobre la revelación que Pedro tuvo diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre. Tanto las ofrendas como el servicio tiene que ser por revelación. Nos lo revela el Padre. Y le dijo, y a ti te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta revelación que tuviste, edificaré mi iglesia. Somos edificados. Y además dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea que en la iglesia somos edificados, somos fortalecidos y somos empoderados para que las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no se levanten contra nosotros. Efesios 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia. ¿Cómo es dada a conocer la sabiduría de Dios? Por la iglesia. A los principados y potestades en lugares celestiales. La escritura dice, el apóstol Pablo dice que la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por la iglesia, a los principados y a las potestades espirituales. Quiere decir que por medio de Cristo obtenemos una sabiduría, una revelación, una impartición de fe y una impartición de poder que se levanta contra todo principado, contra toda potestad en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? El santuario se nos tiene que revelar el Señor. Cuando usted viene a la iglesia, usted debe comprender eso. Venimos a adorar al Señor, venimos a ofrecer, pero venimos a escuchar con atención. Venimos a ser edificados, venimos a ser confrontados con la palabra muchas veces. Otras veces confortados, otras veces fortalecidos. La palabra de Dios, como dice aquí, la multiforme sabiduría de Dios es manifestada en nuestra vida. Hay principados que quieren gobernar sobre tu vida. Hay potestades que quieren gobernar en tu casa. Pero en la iglesia hay una sabiduría que se imparte a tu vida, que te hace levantarte contra todo principado que quiere tener control sobre tu casa. Tú no estás llamado a estar bajo la esclavitud del mundo. Tú no estás llamado a estar bajo la esclavitud de principados que antes te gobernaban. La sabiduría de Dios te hace libre. La sabiduría de Dios te muestra el camino para que puedas vivir a plenitud en la voluntad del Señor. Amén, que los próximos días se te revele una sabiduría extraordinaria que traiga rompimiento de la pobreza, rompimiento de las deudas, rompimiento de toda situación que estés viviendo en tu matrimonio o en tu familia o en tu ministerio en el nombre del Señor. Amén. Ahora Dios le dijo a Moisés que lo haría conforme al diseño que se le mostraría. Lo vas a edificar el santuario conforme al diseño que te mostraré. O sea que no iba a ser una ocurrencia humana en primera instancia, pero en segunda instancia Moisés tenía que buscar la revelación, subir a la montaña y estar el tiempo suficiente hasta que le llegara la revelación.
pudiera ver el diseño, tuviera la visión. Antes de hacerlo físicamente, él lo vio en el ámbito de la visión, en el ámbito de la eternidad. Desde allá bajó el diseño. Es un diseño del cielo traído a la tierra. Un diseño celestial traído a la tierra, que sería figura de los asuntos celestiales. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés, lo vas a hacer conforme yo te lo muestre. Moisés, tienes que subir a la montaña y estar tiempo conmigo, porque te voy a mostrar cosas que no has visto. Te voy a mostrar diseños que tú no has conocido. Vas a bajar un diseño del cielo para edificar un santuario. Yo me manifestaré allí. Ahora fíjate bien. Todos nosotros podemos tener nuestros propios conceptos de iglesia. Usted puede escuchar en YouTube o en Internet, en Facebook, muchos diseños de congregaciones, en la forma en que desarrollan su ministerio. Hay hasta iglesias lúdicas. ¿Qué es una iglesia lúdica? Una iglesia donde no se meten contigo, te dicen, mira, tú ven como seas, tú ven como eres, así te aceptamos, aquí nadie te va a decir nada. Tú sigues siendo lo que eres, aquí pasamos un buen momento, ponemos música agradable, sonido, luces, colores y un mensaje suave para tus oídos. No te vamos a confrontar por tus conductas, no te vamos a confrontar por tus malos comportamientos. No nos metemos contigo, pero ven, pasemos un momento. Es el concepto de iglesia que muchos tienen. Una iglesia, en ocasiones, conforme al diseño romano. Y no es una crítica contra la iglesia católica, sino que es una cultura religiosa o eclesiástica que se infiltró desde hace mucho tiempo. Cristo trabajó en establecer su iglesia, y su iglesia no es una denominación, su iglesia no es una institución de hombres, su iglesia debe ser regida por el Espíritu Santo. En ella debe predominar la palabra de Dios. Para nosotros la norma de fe y conducta es la palabra del Señor. Si yo vengo y le comparto algo distinto a la palabra de Dios, yo estoy saliéndome de la Escritura. Yo no puedo decir algo contrario a la palabra del Señor. Hay religiones donde en primera instancia está lo que diga el jerarca y en segunda instancia está la palabra. Si hay algo que practican en contra de la palabra, pero el jerarca dice que así se debe hacer, pues así se hace. Porque en primera instancia están los que dirigen ese lugar. Y a veces venimos con conceptos de iglesia. La democracia se ha infiltrado muchas veces en la iglesia evangélica. ¿Qué es democracia? La voz del pueblo. ¿Y qué es la voz del pueblo? Vamos a votar para ver quién es el pastor. ¿Quién vota por Judas? Y ahí levantan todas las manos, ¿verdad? Votación. Eso es la infiltración del pensamiento griego en la iglesia. Democracia, la voz del pueblo. En la iglesia debe estar la voz del Señor. Los que estamos pastoreando, pastoreamos porque es llamamiento divino. Es una asignación celestial. No es algo que se adquiere en un instituto bíblico. No es un asunto de hombres. Es un asunto que viene desde allá arriba. ¿Alguien dice amén? Entonces, a veces nosotros podemos traer ideologías, pensamientos, formas que a veces no están de acuerdo a la palabra del Señor. Los israelitas venían de un contexto de Egipto. Un contexto donde aprendieron ciertas cosas de la religión, de la tradición, y así venían. Por ejemplo, en Éxodo 19, versículos 21 y 22, el Señor le dice a Moisés, Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspasen el término para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y mira lo que dice Éxodo 19, 22, y también los sacerdotes que se acercan a Jehová, que se santifiquen, para que Jehová no haga en ellos estrago. Antes del Sinaí venían sacerdotes, gente que practicaba el sacerdocio allá, gente que había estado en el instituto bíblico allá, gente que había sido pastor allá, gente que había estado en el sistema religioso de allá, y venían a una transición de reino y querían seguir haciendo las cosas como en el pasado. Y el Señor, espérate, hay un diseño diferente, no es como lo aprendieron allá. Es un diseño diferente, así que dile a esos sacerdotes que quieren llegar ministrando, que quieren llegar haciendo lo que hacían allá, que no, aquí no es así. Aquí tiene que haber el diseño celestial, que no se suban a la montaña para que no haga estragos en ellos. ¿Alguien está aquí conmigo?
Dile al que está a tu lado, ahí te hablan fariseo. No, no es cierto. Es que la hermenéutica, la homilética, la astronáutica, todos esos rollos de hombres no. A lo mejor te pueden orientar tantito, pero si no está la revelación del Espíritu, eso sale sobrando. Aquí habla de un sacerdocio, de un diseño celestial y no un diseño de hombres. Ahí es donde el Señor le está diciendo, tienes que hacer el tabernáculo conforme a lo que te estoy mostrando, conforme a lo que te voy a revelar. Han estado 430 años allá, en Egipto, varias generaciones, practicando ciertas religiones, como aquí tenemos 500 años con cierta doctrina o cierta forma de hacer iglesia. Con Jesús no había templos. Con Jesús Él iba a las casas, él ministraba en las calles, andaba en todas partes, pero con Roma, después del emperador Constantino, la iglesia se institucionalizó. La tomó el Estado y se convirtió en una religión de Estado, donde desde entonces, más de 1500 años, se perdió el diseño. Hasta que en 1517 vino la reforma, 1510 vino la reforma que nos empezó a direccionar a la verdadera iglesia del Señor. Para allá vamos, a una iglesia restaurada. En la iglesia de Cristo no hay gente pasiva, en la iglesia de Cristo hay gente activa. En la iglesia de Cristo no hay gente de banca, en la iglesia de Cristo hay gente que son discípulos, que están en movimiento, porque el cuerpo de Cristo no está dormido, el cuerpo de Cristo no está en la tumba, el cuerpo de Cristo está en movimiento, sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando, sigue manifestando el reino de Dios. Es una iglesia en movimiento. Amén. Entonces el que pertenece a la iglesia de Cristo se mete en esa dinámica de actividad, de movimiento, a donde el Señor lo quiere llevar. Alguien dale un aplauso al Señor. El santuario estaba conformado por 3 partes y ya no pude compartir lo demás. Ahí le paramos. Vamos a ponernos de pie. No quiero que se desvele. Vamos a hablar del arca, y vamos a hablar de la mesa, del candelero. Próximo miércoles seguimos hablando de esto. ¿Pero a dónde lo quiero llevar? A que usted vea la iglesia no como un lugar de entretenimiento, no vea la iglesia como una actividad en la semana, porque usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Y cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, usted debe saber que este lugar está dedicado como un santuario para Dios. Venimos a adorarle, pero venimos a escucharle. Venimos a tener un encuentro con Él, pero también venimos a recibir instrucciones. Instrucciones que nos van a llevar a cambiar. Instrucciones que nos van a llevar a activarnos, a hacer algo. Cuando se nos revela que Dios, antes del Sinaí es, dame. Pero después del Sinaí es, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿En qué quieres que te sirva? ¿Qué instrucción tienes para mí? ¿Qué quieres que realice por ti? Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Y sé que todas mis necesidades están en tus manos. Como iglesia tenemos que caminar en esa dirección. Que seamos ofertantes. Antes del Sinaí somos demandantes. Dame. Pero después del Sinaí entendemos, Él es Dios. Sí le puedo pedir, pero tengo que ofrecerle. Porque cuando le ofrezco, estoy entrando a la dinámica de fe, a la dinámica de honra. No solamente le doy ofrendas, le ofrezco mi vida, le ofrezco mi servicio, le ofrezco mi gratitud, le ofrezco mi alabanza, le ofrezco mi tiempo, le ofrezco mis dones, mis capacidades, le ofrezco todo lo que soy. Yo quiero invitarte a que pases al altar y que como iglesia levantemos nuestras manos al Señor
y le digamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame la importancia del santuario. Revélame la importancia de comprender el lugar donde tú te revelas a nosotros, que es en la iglesia, que es por medio de tu iglesia, que has decidido edificar tu iglesia, y es en tu iglesia, Señor, donde estamos bajo cobertura, porque el tabernáculo era una tienda que daba cobertura, porque en tu iglesia es donde somos edificados con tu palabra, es donde somos edificados con tu presencia. Y como iglesia, nosotros participamos en la edificación del cuerpo de Cristo. Edificamos a los nuevos creyentes, edificamos a los que asisten a nuestro grupo de vida, edificamos la fe de las personas, haciendo uso de la palabra, ministrando la unción del Espíritu Santo.